La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Sonqueur est blut serpendu, si tot quod letoli resone, de Baranger. Durante todo un día oscuro, sombrío y silencioso de otoño, en que las nubes se cernían pesadas y opresivas en los cielos, había yo cruzado solo, a caballo, a través de una extensión singularmente monótona de campín, y al final me encontré cuando las sombras de la noche caían, la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo sucedió, pero a la primera ojeada sobre el edificio, una sensación de insufrible tristeza invadió mi espíritu. Digo insufrible, pues aquel sentimiento no estaba mitigado por esa emoción semi-placentera. De ser poético, con que acoge en general el ánimo hasta la severidad de las imágenes naturales de la desolación o el terror. Contemplaba la escena ante mí, la simple casa, los simples aspectos del paisaje característico de la posesión, los helados muros, las ventanas parecidas a ojos vacíos, algunos juncos alineados y unos cuantos troncos blancos y enfermizos, con una completa depresión de alma que no puede compararse apropiadamente entre las sensaciones terrestres, más que con este sueño posterior del opiómano, con esa amarga vuelta de vida diaria, a la atroz caída de velo, en una sensación fría, un abatimiento, una náusea en el corazón, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún estímulo de imaginación podía impulsar a lo sublime. ¿Qué era aquello? Y me detuve a pensarlo. ¿Qué era aquello que me desalentaba así al contemplar la casa de Usher? Era un misterio desde otro punto de vista insoluble. No podía luchar contra las sombrías visiones que se amontonaban sobre mí mientras reflexionaba en ello. Me vi forzado a recurrir a la conclusión insatisfactoria de que existen más allá de toda duda combinaciones de objetos naturales, muy simples que tienen el poder de afectarnos de este modo, aunque el análisis de este poder se basa sobre consideraciones en que perderíamos pie. Es posible, pensé, que una simple diferencia entre la disposición de la particularidad de la escena, de los detalles del cuadro, fuera suficiente para modificar, para aniquilar, quizás, esa capacidad de impresión dolorosa. Obrando conforme a esa idea, guié mi caballo hasta la orilla escarpada de un negro y lúgubre estanque que se extendía con tranquilo brillo ante la mansión, y miré con fijeza hacia abajo, pero con un estremecimiento más aterrador aún que antes. Las imágenes recompuestas e invertidas de los juncos grisáceos, de los lívidos troncos y de las ventanas parecidas a ojos vacíos. Sin embargo, en aquella lóbrega mansión me proponía residir unas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis más joviales compañeros de la infancia, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Una carta, sin embargo, me había llegado recientemente de una alejada parte de la comarca. Una carta de él, cuyo carácter de vehemente apropiado no admitía otra respuesta que mi presencia. La letra mostraba una evidente agitación nerviosa. El autor de la carta hablaba de una dolencia física aguda, de un trastorno mental que le oprimía, y del ardiente deseo de verme, como a su mejor y en realidad su único amigo. Pensando hallar en el placer de mi compañía algún alivio a su mal. Era la manera como decía todas estas cosas y muchas más. Era la forma suplicante de abrirme su pecho, lo que me permitía vacilación, y por tanto obedecí desde luego lo que consideraba yo, pese a todo, como un pedido muy extraño. Aunque de niños hubiéramos sido camaradas íntimos, bien mirados, sabía yo muy poco de mi amigo. Su reserva fue siempre excesiva y habitual. Sabía, no obstante, que pertenecía a una familia muy antigua, que se había distinguido desde tiempo inmemorial por una especial sensibilidad de temperamento, desplegada a través de los siglos en muchas obras de un arte exaltado, y que se manifestaba desde antiguo en actos repetidos de una munificente, aunque recatada caridad, así como por una apasionada devoción a las dificultades.
quizá más bien que a las ortodoxas y fácilmente reconocibles bellezas de la ciencia musical. Sube también el hecho muy notable de que del tronco del estripe de los Usher, por gloriosamente antiguo que fuese, no había brotado nunca, en ninguna época, rama duradera. En otras palabras, que la familia entera se había perpetuado siempre en una línea directa de descendientes, salvo muy insignificantes y pasajeras excepciones. Semejante deficiencia, pensé, mientras revisaba en mi imaginación la perfecta concordancia de aquellas premisas con el carácter proverbial de la raza, y mientras reflexionaba en la posible influencia que una de ellas podía haber ejercido en un largo plazo de centurias sobre la otra. ¿Era acaso aquella ausencia de rama colateral y de consiguiente transmisión directa de padre a hijo del patrimonio con el nombre lo que había a la larga identificado tan bien a los dos, uniendo el título originario de la posesión de la arcaica y equívoca denominación de Casa de Usher, denominación empleada por los lugareños y que parecía incluir en su espíritu la familia y la mansión familiar? Y he dicho que el único efecto de mi experiencia, un tanto pueril, contemplar bajo el estanque, fue hacer más profunda aquella primera impresión. No puedo dudar que la conciencia de mi rápida y acrecida superstición, ¿por qué no definirla así?, sirvió principalmente para acelerar aquel crecimiento. Tal es, lo sabía desde larga fecha, la paradójica ley de todos los sentimientos que tienen su base en el terror. Y aquella tal vez fuese la única razón que hizo, cuando mis ojos se alzaron desde la imagen del estanque hacia la casa misma, que brotase en mi mente una extraña visión, una visión tan ridícula en verdad, que si hago mención de ella es para demostrar la viva fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación había trabajado tanto, que creía realmente que alrededor de la casa, en la posesión entera, había una atmósfera peculiar, así como en las cercanías más inmediatas, una atmósfera que no tenía afinidad con el aire del cielo, sino que emanaba de los decaídos árboles, de los muros grisáceos y de los estanques silenciosos, un vapor pestilente y místico, opaco, pasado, apenas discernible de tono plomizo. Sacudí de mi espíritu lo que no podía ser más que un sueño, y examiné con más cuidado el aspecto real del edificio. Su principal característica parecía ser la de una excesiva antigüedad. La decoloración ocasionada por los siglos era grande. Menudos hongos se esparcían por toda la fachada, tapizándola con la fina trama de un tejido desde los tejados. Por cierto, que todo aquello no implicaba ningún deterioro extraordinario. No había caído ningún trozo de mampostería, y parecía existir una violenta contradicción entre aquella todavía perfecta adaptación de las partes y el deterioro de las piedras individuales. Aunque me recordaba mucho la espaciosa integridad de esas viejas maderas labradas que han dejado pudrir durante largos años en alguna olvidada cueva, sin contacto con el soplo del aire exterior. Aparte de este indicio de ruina extensiva, el edificio no presentaba el menor síntoma de decaimiento. ¿Acaso la mirada de un observador minucioso hubiera descubierto una grieta apenas perceptible que, extendiéndose desde el tejado a la fachada, se abría paso bajando en zigzag por el muro, hasta que se perdía en las tétricas aguas del estanque? Observando estas cosas, seguí a caballo un corto terraplén hacia la casa. Un lacayo que esperaba cogió mi caballo y entré por el arco gótico del vestíbulo. Un criado de furtivo andar me condujo desde allí, en silencio, a través de muchos corredores oscuros e intrincados hacia el estudio de su amo. Muchas de las cosas que encontré en mi camino contribuyeron, no sé por qué, a exaltar esas vagas sensaciones de que he hablado antes. Los objetos que me rodeaban, las molduras de los techos, los sombríos tapices de las paredes, la negrura de ébano de los suelos y los fantasmagóricos trofeos de armas que tintineaban con mis pasos,
Eran cosas muy conocidas para mí, a las que estaba acostumbrado desde mi infancia, y aunque no vacilase en reconocerlas todas como familiares, me sorprendió lo insólitas que eran las visiones que aquellas imágenes ordinarias despertaban en mí. En una de las escaleras me encontré al médico de la familia. Su semblante, pensé, mostraba una expresión mezcla de baja astucia y de perplejidad. Vaciló al saludarme y continuó. El criado abrió entonces una puerta y me condujo a la presencia de su señor. La habitación en que me hallaba era muy amplia y alta. Las ventanas eran largas, estrechas y ojivales. Estaban a tanta distancia del negro piso de roble que eran en absoluto inaccesibles desde adentro. Débiles rayos de luz rojiza se abría paso a través de los paneles enrejados, dejando lo bastante en claro los más prominentes objetos de alrededor. El ojo, empero, luchaba en vano por alcanzar los rincones lejanos de la estancia, o los entrantes del techo, abovedados y artesonados. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El mobiliario general era excesivo, incómodo, antiguo y deslucido. Numerosos libros e instrumentos musicales yacían esparcidos por todos lados, pero no bastaba a dar vitalidad alguna de las escenas. Sentía yo que respiraba una atmósfera penosa, un aire de severa, profunda e irremediable melancolía se cernía y lo penetraba todo. A mi entrada, Usher se levantó de un sofá sobre el cual estaba tendido por completo y me saludó con un caluroso entusiasmo que se asemejaba mucho. Tal vez fue mi primer pensamiento, o una cordial exagerada, al obligado esfuerzo de un hombre de mundo en huye. Con todo, la ojeada que lancé sobre su rostro me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos momentos, mientras él callaba, le miré con una sensación mitad de piedra y mitad de pavor. De seguro, jamás hombre alguno había cambiado de ser tan terrible modo y en tan breve tiempo como Roderick Usher. A duras penas podía yo mismo persuadirme a admitir la identidad del que estaba frente a mí con el compañero de mi juventud. Aun así, el carácter de su fisonomía había sido siempre notable. Un cutis cadavérico, ojos grandes, líquidos y luminosos sobre toda comparación, labios algo finos y muy pálidos, pero de una curva incomparablemente bella, nariz de un delicado modelo hebraico, pero de una anchura desacostumbrada en similares formas, una barbilla moldeada con finura en la que la falta de prominencia revelaba una falta de energía moral, el cabello que por su tenuidad suave parecía telaraña. Estos rasgos, unidos a un desarrollo frontal excesivo, componían en conjunto una fisionomía que no era fácil de olvidar. Y el presente, en la simple exageración del carácter predominante de aquellas facciones, y en la expresión que mostraban, se notaba un camino tal que dudaba yo del hombre a quien hablaba. La espectral palidez de la piel y el brillo ahora milagroso de los ojos me sobrecogía más allá de toda ponderación, y hasta me aterraba. Además, había dejado crecer su sedoso cabello sin preocuparse, y como aquel tejido arácneo flotaba más que caía en torno a la cara, no podía yo, ni haciendo un esfuerzo, relacionar aquella expresión arabesca con ideas algunas de simple humanidad. Lo primero que me chocó fue cierta incoherencia, una contradicción en las maneras de mi amigo, y pronto descubrí que aquello procedía de una serie de pequeños e inútiles esfuerzos por vencer un azaramiento habitual, una excesiva agitación nerviosa. Estaba yo preparado para algo de ese género, no solo por su carácter, sino por los recuerdos de ciertos rasgos de su infancia, y con las conclusiones deducidas de su particular conformación física y su temperamento. Sus actos eran alternativamente vivos e indolentes. Su voz variaba rápidamente de una indecisión trémula, cuando su ardor parecía caer en completa inacción, a esa especie de concisión energética, a ese
enunciación abrupta, pasada, lenta, una enunciación hueca. Ese habla gutural, plumbea, muy bien modulada y equilibrada, que puede observarse en el borracho pedido o en el incorregible opiómano durante los periodos de su más intensa excitación. Así pues, habló del objeto de mi visita, de su ardiente deseo de verme y de la alegría que esperaba de mí. Se extendió bastante rato sobre lo que pensaba acerca del carácter de su dolencia. Era, dijo, un mal constitucional, de familia, para el cual desesperaba de encontrar un remedio, una simple afección nerviosa. Añadió, acto seguido, que, sin duda, desaparecería pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones extranaturales. Algunas, mientras me las detallaba, me interesaron y confundieron, aunque quizá los términos y gestos de su narración tuvieron bastante peso en ello. Sufría mucho una especie de agudez morbosa de los sentidos. Solo toleraba los alimentos más insípidos. No podía usar más que prendas de cierta textura. Los aromas de todas las flores le eran opresivos. Una luz incluso débil atormentaba sus ojos, y exclusivamente algunos sonidos peculiares, los de los instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror. Vi que era el esclavo forzado de una especie anómala de terror. Moriré, dijo. Debo perecer en esta lamentable locura. Así y no de otra manera. Debo morir. Temo los acontecimientos futuros, no en sí mismos, sino en sus consecuencias. Me estremezco al pensamiento de cualquier cosa, del más trivial incidente que pueden actuar sobre esta intolerable agitación del alma. Siento verdadera aversión al peligro, excepto en su efecto absoluto, el terror. En tal estado de excitación, en tal estado lamentable, presiento que antes o después llegará un momento en que han de abandonarme a la vez la vida y la razón, en alguna lucha con el horrendo fantasma, con el miedo. Supe también, a intervalos, por insinuaciones interrumpidas y ambiguas, otra particularidad de su estado mental. Estaba él encadenado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la mansión donde habitaba, la que no se había atrevido a salir desde hace muchos años, relativa a una influencia cuya supuesta fuerza expresaba en términos demasiado sombríos para ser repetidos aquí. Una influencia que algunas particularidades en la simple forma y materia de su casa familiar habían, a costa de un largo sufrimiento, decía él, logrado sobre su espíritu un efecto que lo físico de los muros, de las torretas grises, del oscuro estanque en que todo se reflejaba, había al final creado sobre la moral de su existencia. Admitía él, no obstante, aunque con vacilación, que gran parte de la especial tristeza que la afligía podía atribuirse a un origen más natural, mucho más palpable, a la cruel y ya antigua dolencia, a la muerte. Sin duda cercana, de una hermana tiernamente amada, su única compañera durante largos años, su última y única pariente en la tierra. Su fallecimiento, dijo él con una amargura que no podré nunca olvidar, me convertirá, a mí el desesperado, el débil, en el último de la antigua raza de los Usher. Mientras hablaba, Lady Madeline, así se llamaba ella, pasó lentamente por la parte más distante de la habitación y sin fijarse en mi presencia desapareció. La miré con un enorme asombro no desprovisto de terror. Sin embargo, me pareció imposible darme cuenta de tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimían conforme mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando al fin se cerró una puerta tras ella, mi mirada buscó instintivamente y ansiosamente la cara de su hermano, pero él había hundido el rostro en las manos, y solo pude observar que una palidez mayor que la habitual se había extendido sobre los descamados dedos, a través de los cuales goteaban abundantes lágrimas apasionadas. El mal de Lady Madeline
había desconcertado largo tiempo a la ciencia de sus médicos. Una apatía constante, un agotamiento gradual de su persona, y frecuentes, aunque pasajeros, ataques de carácter cataléptico parcial. Eran el singular diagnóstico. Hasta entonces había ya soportado con firmeza la carga de su enfermedad, sin resignarse por fin a guardar cama. Pero aquella tarde de mi llegada a la casa, sucumbió, como su hermano me dijo por la noche con una inexpresable agitación, al poder postrado del mal, y supe que la mirada que yo le había dirigido sería, probablemente, la última, que no vería ya nunca más a aquella dama, viva al menos. Durante varios días consecutivos no fue mencionado su nombre, ni por Usher ni por mí, y durante ese periodo hice esfuerzos ardorosos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintamos y leímos juntos. Si no, escuchaba yo, como un sueño, sus fogosas improvisaciones en su elocuente guitarra. Y así, a medida que una intimidad cada vez más estrecha me admitía con mayor franqueza lo recóndito de su alma, percibía yo más amargamente la inutilidad de todo esfuerzo para alegrar un espíritu cuya negrura, como una cualidad positiva que le fuese inherente, derramaba sobre todos los objetos del universo mortal y físico una irradiación incesante de tristeza. Tendré siempre el recuerdo de las muchas horas solemnes que pasé solo con el dueño de la casa de Usher. A pesar de todo, intentaría en balde expresar el carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones que me incluía, o cuyo camino me enseñaba. Una idealidad ardiente, elevada, enfermiza, arrojaba su luz sulfúrea por doquiera. Sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán siempre en mis oídos. Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente cierta singular perdición, amplificada, del aria impetuosa del último vals de von Weber. En cuanto a las pinturas que incubaba su laboriosa fantasía, que llegaba trazo a trazo, una vaguedad que me hacía estremecer con mayor conmoción, pues temblaba sin saber por qué. En cuanto a aquellas pinturas, de imágenes tan vivas que las tengo aún ante mí, en vano intentaría yo extraer de ellas la más pequeña parte que pudiese estar contenida en el ámbito de las simples palabras escritas. Por la completa sencillez, por la desnudez de sus dibujos, inmovilizada y sobrecogía la atención. Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. Para mí, al menos, en las circunstancias que me rodeaban, de las puras abstracciones que el hipocondríaco se ingeniaba en lanzar sobre su lienzo, se alzaba un terror intenso, intolerable, cuya sombra no he sentido nunca en la contemplación de ensueños. Sin duda, refulgantes, aunque demasiado concretas, de Fuseli. Una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, en que el espíritu de abstracción no participaba con tanta rigidez, puede ser esbozada, aunque débilmente, con palabras. Era un pequeño cuadro que representaba el interior de una cueva, o túnel, intensamente largo y rectangular, con muros bajos, lisos, blancos, y sin interrupción ni adornos. Ciertos puntos accesorios del dibujo servían para hacer comprender la idea de que aquella excavación estaba a una profundidad excesiva bajo la superficie de la tierra. No se veía ninguna salida a lo largo de su vasta extensión, ni se divisaba antorcha u otra fuente artificial de luz. Y sin embargo, una oleada de rayos intensos rodeaba cada parte, bañándolo todo en un lívido e inapropiado resplandor. Acabo de hablar de ese estado morboso del nervio auditivo que hacía toda música intolerable para el sufrido paciente, excepto ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Eran, quizá, los límites estrechos en los cuales se había confinado él mismo al tocar la guitarra, los que había dado en gran parte aquel carácter fantástico a sus interpretaciones.
pero en cuanto a la férvida facilidad de su impromptus, no podía uno darse cuenta así. Tenía que ser, y lo eran, en las notas los mismos que en las palabras de sus fogosas fantasías, pues él las acompañaba a menudo con improvisaciones verbales rimadas. El resultado de ese intenso recogimiento, esa concentración mental a los que he aludido antes, y que se observan solo en los momentos especiales de la más alta excitación artificial. Recuerdo bien las palabras de una de aquellas raspodias. Me impresionó acaso más fuertemente cuando él me la entregó, porque, bajo su sentido interior o místico, me pareció percibir por primera vez que Usher tenía plena conciencia de su estado, que sentía cómo su sublime razón se tambaleaba sobre su entorno. Aquellos versos titulados El Palacio Hechizado eran, poco más o menos, sino el pie de la letra, lo siguiente. 1. En el más verde de nuestros valles, habitando por los ángeles buenos, antaño un bello y majestuoso palacio, un radiante palacio alzaba su frente, y los dominios del monarca pensamiento. Allí se elevaba. Jamás un serafín desplegó el ala sobre una construcción tan bella. 2. Estandartes amarillos, gloriosos, dorados, sobre su remate notaban y ondeaban. Todo esto sucedía hace mucho, muchísimo tiempo, y a cada suave brisa que retozaba en aquellos gratos días, a lo largo de los muros pálidos y empenachados, se elevaba un aroma alado. 3. Los que vagaban por ese alegre valle, a través de dos luminosas ventanas, veían espíritus moviéndose musicalmente, a los sones de un laúd bien templado, en torno a un trono donde, sentado, Porfirogénito, con un Fausto digno de su gloria, aparecía el señor del reino. 4. Y refulgante de perlas y rubíes eran las puertas del bello palacio, por la que fluía, y centellaba sin cesar una turba de ecos con grata misión. Era solo cantar, con voces de magnífica belleza, el talento y la sabiduría de su rey. 5. Pero seres malvados, con ropajes de luto, asaltaron la elevada posición del monarca. No, lloremos, pues nunca el alba despuntará sobre él el desolado. Y en torno a su mansión, la gloria, que enrojecía y florecía, es sólo una historia oscuramente recordada a las viejas edades sepultadas. 6. Y ahora los viajes en este valle, a través de las ventanas rojizas, ven amplias formas moviéndose fantásticamente en una discordante melodía. Mientras, cual un rápido y lívido río, a través de la pálida puerta, una horrenda turba se precipita eternamente, riendo, mas sin sonreír nunca más. Recuerdo muy bien que las sugestiones suscitadas por esta balada nos sumieron en una serie de pensamientos en las que se manifestó una opinión de Usher que menciono aquí. No tanto por su novedad, pues otros hombres han pensado lo mismo, sino a causa de la tenacidad con que él la sostuvo. Esta opinión, en su forma general, era la de sensibilidad de todos los seres vegetales. Pero en una trastornada imaginación, la idea había asumido un carácter cada vez más atrevido aún, e invadía, bajo ciertas condiciones, el reino inorgánico. Me faltan palabras para describir toda la extensión o el serio abandono de su convencimiento. Esta creencia, empero, se relacionaba, como ya antes he sugerido, con las piedras grises de la mansión de sus antepasados. Aquí, las condiciones de la sensibilidad estaban cumplidas, según él imaginaba, por el método de colocación de aquellas piedras, por su disposición, así como por los numerosos hongos que las cubrían, los árboles enfermizos que se alzaban alrededor. Pero sobre todo esto por la perdurabilidad de aquella disposición y su duplicación en las quietas aguas del estanque.
La evidencia de aquella sensibilidad. Estaba, decía él, y yo leía hablar, sobresaltado, en la gradual, pero evidente condensación por encima de las aguas y los muros, de una atmósfera que les era propia. El resultado se descubría, añadía él, en aquella influencia silente, aunque importuna y terrible, que desde hacía siglos había moldeado los destinos de su familia, y que le hacía a él tal como le veía yo ahora, tal como era. Semejantes opiniones no necesitan comentarios, y no los haré. Nuestros libros, los libros que desde hacía años formaban una parte no pequeña de la existencia espiritual del enfermo, estaban, como puede suponerse, de estricto acuerdo con aquel carácter fantasmal. Estudiábamos minuciosamente obras como el Verbet Euskretch de Gresset, el Bergeper de Maquiavelo, el cielo y el infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicholas Klimt, de Holberg, la quiromancia de Robert Fludd, de Jean Daginin y de La Chambre, el viaje por el espacio azul de Tieck y la ciudad del sol de Campanella. Uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición in octavo del Directorium Inquisitorio por el dominico Eymerich de Girón, y había pasajes de Pomponius Mela acerca de los antiguos sátiros africanos o egipanes, sobre las cuales Usher soñaba sentado durante horas enteras. Su principal delicia, con todo, la encontraba en la lectura atenta de un raro y curioso libro gótico en cuarto, el Manual de una iglesia olvidada, las Virgiliae Mortorum Sectum Chorum Ecclesiae Megatoninae. Pensaba a mi pesar que el extraño ritual de aquel libro, y en su probable influencia sobre el hipocondriaco, cuando una noche, habiéndome informado bruscamente de que Lady Mardeline ya no existía, anunció su intención de conservar el cuerpo durante unas quincenas, antes de su enterramiento final. En una de las numerosas criptas situadas bajo los gruesos muros del edificio. La razón profana que daba sobre aquella singular manera de proceder era de esas que no me sentía yo con libertad para discutir. Como hermano, había adoptado aquella resolución, me dijo él, en consideración del carácter insólito de la enfermedad de la difunta, a cierta curiosidad importuna e indiscreta por parte de los médicos, y a la remota y expuesta situación del panteón familiar. Confesó que, cuando recordé el siniestro semblante del hombre con quien me había encontrado en la escalera el día de mi llegada a la casa, no sentí deseo de oponerme a lo que consideraba yo lo más como una preocupación inofensiva, pero no innatural. A requerimiento de Usher, le ayudé personalmente en los preparativos de aquel entierro temporal. Pusimos el cuerpo en el féretro y, entre los dos, los transportamos a su lugar de reposo. La cripta en la que la colocamos, y que estaba cerrado hacía tanto tiempo que nuestras antorchas, semiapagadas en aquella atmósfera sofocante, no nos permitían ninguna investigación. Era pequeña, húmeda, y no dejaba penetrar la luz. Yacía a una gran profundidad justo debajo de aquella parte de la casa donde se encontraba mi dormitorio. Había sido utilizada, al parecer, en los remotos tiempos feudales como mazmorra, y en días posteriores como depósito de pólvora o de alguna otra materia inflamable, pues una parte del suelo y todo el interior de una larga bóveda que cruzamos para llegar hasta allí estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo estaba también protegida de igual modo. Cuando aquel inmenso peso giraba sobre sus gozones, producía un ruido singular, agudo y chirriante. Depositamos nuestro lúgubre fardo sobre unos reportes en aquella región de horror. Apartamos un poco la tapa del féretro, que no estaba aún atornillada, y miramos la cara del cadáver. Un parecido chocante entre el hermano y la hermana atrajo enseguida mi atención, y Usher adivinó tal vez mis pensamientos.
Murmuró unas palabras por las cuales supe que la difunta y él eran gemelos, y que habían existido siempre entre ellos una simpatía de naturaleza casi inexplicable. Nuestras miradas, entretanto, no permanecieron mucho tiempo fijas sobre la muerta, pero no podíamos contemplarla sin espanto. El mal que había llevado a la tumba a Lady Madeline en la plenitud de su juventud había dejado, como suele suceder en las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, la burla de una débil coloración sobre el seno y el rostro y en los labios, esa sonrisa equívoca y morosa que es tan terrible en la muerte. Volvimos a colocar y atornillamos la tapa, y después de haber asegurado la puerta de hierro, emprendimos de nuevo nuestro camino hacia las menos tristes habitaciones superiores de la casa. Y entonces, después de un lapso de varios días de amargura pena, tuvo lugar un cambio visible en los síntomas de la enfermedad mental de mi amigo. Sus maneras corrientes de separación, sus ocupaciones ordinarias, se descuidaban o olvidaban. Vagaban de estancia en estancia con un paso precipitado, desigual y sin objeto. La palidez de su fisonomía había adquirido, si es posible, un color más lívido, y la luminosidad de sus ojos se había desvanecido por completo. No oía ya aquel tono de voz áspero que tenía antes en ocasiones, y un temblor que se hubiera dicho causante por un terror sumo, caracterizaba de ordinario su habla. Me ocurría a veces, en realidad, pensar que su mente, agitada sin tregua, estaba torturada por algún secreto opresor, cuya divulgación no tenía el valor para efectuar. Otras veces me veía yo obligado a pensar, en suma, que se trataba de esas rarezas simplemente inexplicables de la locura, pues las veía mirando al vacío durante largas horas en una actitud de profunda atención, como si escuchase algún ruido imaginario. No es de extrañar que su estado me aterrase, que incluso temiera verme infectado. Sentía deslizarse dentro de mí, en una gradación lenta pero segura, la violenta influencia de sus fantásticas aunque impresionantes supersticiones. Fue en especial una noche, la séptima o la octava, desde que depositamos a Lady Madeline en la mazmorra, antes de retirarnos a nuestros lechos, cuando experimenté toda la potencia de tales sensaciones. El sueño no querría acercarse a mi lecho, mientras pasaban y pasaban las horas. Intenté buscar un motivo al nerviosismo que me dominaba. Me esforcé por persuadirme de lo que se sentía era debido, en parte al menos, a la influencia trastornada del fúnebre mobiliario de la habitación, a los sombríos tapices desgarrados que, atormentados por los ráfagos de una tormenta que se iniciaba, vacilaban de un lado a otro sobre los muros y crujían penosamente en torno a los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos fueron inútiles. Un irreprimible temblor invadió poco a poco mi ánimo, y al fin un verdadero incubo vino a apoderarse por completo de mi corazón. Respiré con violencia, hice un esfuerzo, logré sacudirla e incorporándome sobre las almohadas, y clavando una ardiente mirada en la intensa oscuridad de la habitación, presté oído. No sabría decir a qué, excepto que me impulsó una fuerza instintiva a ciertos ruidos vagos, apagados e indefinidos que llegaban hasta mí a través de las pausas de la tormenta. Dominado por una intensa sensación de horror, inexplicable e insufrible, me vestí deprisa, pues sentía que no podría dormir en toda la noche, y procuré, andando a grandes pasos por la habitación, salir del estado lamentable en que estaba sumido. Apenas había dado así unas vueltas, cuando un paso ligero por una escalera cercana atrajo mi atención. Reconocí al momento los pasos de Usher. Un instante después, llamó suavemente en mi puerta y entró, llevando una lámpara. Su cara era, como de costumbre, de una palidez cadavérica, pero había además en sus ojos una especie de loca hilaridad, y en todo su porte una histeria evidentemente contenida. Su aspecto me aterró.
pero todo era preferible a la soledad que había yo soportado desde hace rato, y acogí su presencia como un alivio. ¿Y usted no ha visto esto?, dijo él bruscamente después de permanecer algunos momentos en silencio, mirándome con fijeza. ¿No ha visto usted esto? Pues espere, lo verá. Mientras hablaba así, y habiendo resguardado cuidadosamente su lámpara, se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La impetuosa furia de la ráfaga nos levantó casi el suelo. Era en verdad una noche tempestuosa, pero espantosamente bella, de una rareza singular en su terror y su belleza. Un remolino había concentrado su fuerza en nuestra proximidad debido a los cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que pasaban sobre las torretas de la casa. No nos impedía apreciar la viva velocidad con la cual acudían unas contra otras desde todos los puntos, en vez de perderse a distancia. Digo que su excesiva densidad no nos impedía percibir aquello, y aún así no divisábamos ni la luna ni las estrellas, ni relámpago alguno proyectaba su resplandor. Pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de agitado vapor, lo mismo que todos los objetos terrestres muy cerca alrededor nuestro, reflejaban la claridad sobrenatural de una emanación gaseosa que se cernía sobre la casa y la envolvía en una mortaja débilmente luminosa y bien visible. No debe usted, no contemplará usted esto, dije temblando a Usher, y le llevé con suave violencia desde la ventana a una silla. Esas apariciones que le trastornan son simples fenómenos eléctricos, nada raros, o puede que tenga su real origen en los fétidos miasmas del estanque. Cerramos esta ventana, el aire es helado y peligroso para su organismo. Aquí tiene usted una de sus novelas favoritas. Leeré y usted escuchará, y así pasaremos esta terrible noche juntos. El antiguo volumen que había yo cogido era el Mad Triste de Sir Lancelot Camille, pero lo había llamado el libro favorito de Usher, más por triste chanza que por seriedad, pues en verdad, con su tosca y pobre prolijidad, poco atractivo podía ofrecer para el elevado y espiritual idealismo de mi amigo. Era, sin embargo, el único libro que tenía inmediatamente a mano, y me entregué a la vaga esperanza de la excitación que agitaba al hipocondriaco. Podría hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, hasta en la exageración de las locuras que iba yo a leerle. A juzgar por el gesto predominante y ardiente interés con que escuchaba, o aparentaba escuchar, las frases de la narración, hubiese podido congratularme del éxito de mi propósito. Había llegado a esa parte tan conocida de la historia en que Echerald, el héroe del Tris, habiendo intentado en vano penetrar pacíficamente en la morada del ermitaño, se decide a entrar por la fuerza. Aquí, como se recordará, dice lo siguiente la narración. Y Echerald, que era por naturaleza de valeroso corazón, y que ahora sentía, además muy fuerte, y gracias a la potencia del vino que había bebido, no esperó más tiempo para hablar con el ermitaño, quien tenía de veras el ánimo propenso a la obstinación y a la malicia. Pero sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el desencadenamiento de la tempestad, lanzó su maza y con unos golpes abrió pronto un camino a través de las tablas de la puerta a su mano enguantada de hierro, y entonces, tirando con ella vigorosamente hacia sí, hizo crujir, hundirse y saltar todo en pedazos, de tal modo que el ruido de la madera seca y hueca repercutió de un lado a otro de la selva. Al final de esta frase me estremecí e hice una pausa, pues me había parecido, aunque pensé enseguida que mi excitada imaginación me engañaba, que de una parte muy alejada de la mansión llegaba claramente a mis oídos un ruido que se hubiera dicho:
a causa de su exacta semejanza de tono al eco, pero sofocado y sordo ciertamente, de aquel ruido real de crujido y de arrancamiento descrito con tanto detalle por Sir Launcelot. Era, sin duda, la única coincidencia lo que había atraído tan solo mi atención, pues entre el golpeteo de las hojas de la ventana y las ruidosas mezcladas de la tempestad creciente, el sonido en sí mismo no tenía, de seguro, nada que pudiera intrigarme o perturbarme. Continuó la narración. Pero el buen campeón Netherald, franqueando entonces la puerta, se sintió furioso al no percibir rastro alguno del malicioso ermitaño, pero en su lugar, un dragón de una apariencia fenomenal y escamosa, con una lengua de fuego, y que estaba de centinela ante un palacio de oro, con el suelo de plata, y sobre el muro aparecía colgando un escudo brillante de bronce, con esa leyenda encima: el que entre aquí, vencedor será; el que mate al dragón, el escudo ganará. Ethelred levantó su maza y golpeó la cabeza del dragón, que cayó ante él y exhaló su aliento pestilente con un ruido tan horrendo, áspero y penetrante a la vez, que Ethelred tuvo que taparse los oídos con las manos para resistir aquel terrible estruendo, como no lo había él oído nunca antes. Aquí hizo de súbito una nueva pausa, y ahora, con una sensación de violento asombro, pues no cabía duda que había ya oído esta vez. Érame imposible decir de qué dirección procedía, un ruido débil y en apariencia distante, pero áspero, prolongado, singularmente agudo y chirriante, la contrapartida exacta del grito sobrenatural del dragón descrito por el novelista, y tal cual mi imaginación se lo había ya figurado. Oprimido como lo estaba, sin duda, por aquella segunda y muy extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones conflictivas entre las cuales predominaba un asombro y un terror extremos, conservé, empero, la suficiente presencia de ánimo para tener cuidado de no excitar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No estaba seguro en absoluto de que él hubiera notado los ruidos en cuestión. Siquiera, sin duda, una extraña alteración habíase manifestado desde hacía unos minutos en su actitud, de su posición primera frente a mí. Había él hecho girar gradualmente su silla, de modo a estar sentado con la cara vuelta hacia la puerta de la habitación. Así, solo podía yo ver parte de sus rasgos, aunque noté que sus labios temblaban como si dejasen escapar un murmullo inaudible. Su cabeza estaba caída sobre el pecho, y, no obstante, yo sabía que no estaba dormido, pues el ojo que entreabría de perfil permaneció abierto y fijo. Además, el movimiento de su cuerpo contradecía también aquella idea, pues se balanceaba con suave, pero constante y uniforme oscilación. Noté desde luego todo esto, y reanudé el relato de Sir Launcelot, que continuaba así. Y ahora, el campeón, habiendo escapado de la terrible furia del dragón, y recordando el escudo de bronce y que el encantamiento que sobre él pasaba estaba roto, apartó la masa muerta delante de su camino y avanzó valientemente por el pavimento de plata del castillo hacia el sitio del muro donde colgaba el escudo, el cual, en verdad, no esperó a que estuviese él muy cerca, sino que cayó a sus pies sobre el suelo de plata, con un estrepitoso y terrible ruido. Tan pronto habían pasado entre mis labios estas últimas sílabas, como si en realidad hubiera caído en aquel momento un escudo de bronce, pesadamente sobre un suelo de plata. Oí el eco claro, hueco, metálico, resonante, aunque aparente, de una reverberación sorda. Excitado a más no poder, salté sobre mis pies, en tanto que Usher no había interrumpido su balanceo acompasado. Sus ojos estaban fijos ante sí, y en toda su fisonomía reinaba su pétrea rigidez. Pero cuando puse la mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió toda su persona. Una débil sonrisa tembló sobre sus labios, y vi que hablaba con un murmullo apagado,
rápido y balbuciante, como si estuviera inconsciente de mi presencia. Inclinándose sobre él, absorbí al final el horrendo significado de sus palabras. ¿No oye usted? Sí, yo oigo, y he oído. Durante muchos, muchos minutos, muchas horas, muchos días he oído, pero no me atrevía. Piedad para mí, mísero desdichado que soy. No me atrevía ni me atrevía a hablar. La hemos metido viva en la tumba. ¿No he dicho que mis sentidos están agudizados? Le digo ahora que he oído sus primeros débiles movimientos dentro del ataúd. Los he oído hace muchos días y sin embargo no me atreví a hablar. Y ahora esta noche, Edra, la puerta del ermitaño rota, el grito de muerte del dragón y el estruendo del escudo. Diga usted mejor la fracturación de su féretro y el chirrido de los goznes de hierro de su prisión y su lucha dentro de la bóveda de cobre. No, va a aparecer para reprocharme mi precipitación. No he oído sus pasos en la escalera. No percibo el pesado y horrible latir de su corazón. Insensato. Y en ese momento se alzó furiosamente sobre sus pies y aulló sus sílabas, como si en aquel esfuerzo exhalase su alma. Insensato. Le digo a usted que ella está ahora detrás de la puerta. En el mismo instante, como si la energía sobrehumana de sus palabras hubiese adquirido la potencia de un hechizo, las grandes y antiguas hojas que él señalaba entreabrieron pausadamente sus pensadas mandíbulas de ébano. Era aquello obra de una furiosa ráfaga, pero en el marco de aquella puerta estaba entonces la alta y amortajada figura de Lady Madeline de Usher. Había sangre sobre su blanco ropaje. Toda su demacrada persona mostraba las señas evidentes de una amarga lucha. Durante un momento permaneció trémula y vacilante sobre el umbral. Luego, con un grito apagado y quejumbroso, cayó a plomo hacia adelante sobre su hermano, y en su violenta y ahora definitiva agonía le arrastró al suelo, ya cadáver y víctima de los terrores que había anticipado. Huí de aquella habitación y de aquella mansión, horrorizado. La tempestad se desencadenaba aún en toda su furia cuando crucé la vieja calzada. De pronto una luz, de una intensidad furiosa, se proyectó sobre el camino y me volví a ver donde podía brotar claridad tan singular. Pero solo tenía a mi espalda la vasta mansión y sus sombras. La irradiación provenía de una luna llena, que se ponía entre un rojo de sangre y que ahora brillaba con viveza a través de aquella grieta antes apenas visible, y que, como ya he dicho al principio, se extendía, zigzagueando desde el tejado del edificio hasta la base. Mientras lo observaba, aquella grieta se ensanchó con rapidez. Hubo de nuevo una impetuosa ráfaga, un remolino. El orbe entero del satélite estalló de repente ante mi vista. Mi mente se alteró cuando vi desplomarse los pesados muros y resonó un largo y tumultuoso estruendo, como la voz de 1000 cataratas, y el estanque profundo y fétido, situado a mis pies, se cerró tétrica y silenciosamente sobre todos los restos de la casa de Usher. Finalmente, hemos terminado con esta pequeña recopilación o selección de cuentos y relatos de Edgar Allan Poe. Esta va a ser la última historia que yo voy a contar relacionada con Edgar Allan Poe. Pero de todas maneras espero que les haya gustado esta pequeña edición y espero vernos en una siguiente ocasión.